Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo nuevamente con ustedes y me gustaría hoy que reflexionáramos un poco sobre una historia que leí hace un par de días. Es la historia de un rey. Se dice que este fue en su momento uno de los reyes más guapos, más apuestos, fortachón, era un hombre muy bello, pero adicionalmente era un hombre talentoso, era músico. Era un hombre muy fuerte, un hombre de gran influencia. Se cuenta que los escuadrones de su ejército tenía muchísimos hombres, tenía miles y miles de hombres, por lo que cada vez que salía a pelear con su contrincante casi siempre terminaba en victoria. Por ende su reino pudo extenderse a lo largo y a lo ancho, pudo conquistar muchísimas tierras. Era un hombre muy poderoso, su reino fue envidiable por muchos de los reyes y príncipes de su alrededor. Tenía una característica muy especial y es que tenía o sentían sensibilidad por las necesidades de su pueblo. Quería siempre lo mejor para su pueblo, sentía a su pueblo como algo muy propio. Tanto así que él repartía del botín que a él le llegaba, repartía gran parte de esto para con ellos porque quería lo mejor. Así que su fama se fue extendiendo, era un reino bastante envidiable. A medida que se iba extendiendo, obviamente este hombre se vuelve mucho más poderoso y tiene que reunirse o tener contacto con todos los reyes que están a su alrededor. Pero adicionalmente, cada vez que iba a un banquete, a la casa de un rey de otra ciudad o de otro país, también tenía que tener algún contacto con las esposas de estos reyes. Y aquí es donde viene el problema, porque este rey tenía cierta situación conflictiva emocional con las mujeres. Era un hombre bastante enamoradizo. A medida que su reinado crecía, su poder crecía y sus ganas de seguir creciendo aumentaban cada vez más. Este fue un hombre muy estratégico porque él enamoraba a las mujeres de los reyes con el objetivo de sacar un poco de información. ¿Sí? Las mujeres que él conquistaba eran mujeres de influencia política, eran mujeres que tenían voz dentro de este campo de la monarquía. Por ende, pues a este rey le gustaba mucho toda esta situación. Sin embargo, en algún momento él logra tener su esposa y sus hijos, logra conformar un hogar. No obstante, su poder sigue aumentando y obviamente él empieza a tener muchas mujeres. Se cuenta que tuvo aproximadamente mínimo unas 10 esposas y por ende tenía que tener concubinas, es decir, unas 10 aproximadamente de más en concubinas. Y con cada una de estas mujeres tuvo hijos, aproximadamente o mínimo tuvo 20 hijos. Es decir, que podríamos hablar de que esta era una familia bastante numerosa, pero era una familia bastante disfuncional. Era un rey que había conquistado muchos terrenos, era un hombre con mucha influencia, con mucho poder político, un hombre que tenía un reino envidiable por muchas personas y se había encargado de crecer y de que su reino fuera el más poderoso de todos los reinos, pero se había olvidado por completo que era el rey de su casa. Se había olvidado por completo de la jerarquía que había en su casa y los reyes de su alrededor podían envidiar su reino, pero jamás pudieron envidiar su casa, porque su casa era un completo despelote. Fue tanto así que este rey se le olvidó realmente la importancia que él tenía como figura de autoridad en su casa. Se dice que el hermano mayor se enamora de una de sus medio hermanas, de una de sus hijas, una hija que tiene con una concubina, se enamora de ella perdidamente, arma un complot y abusa sexualmente de ella. El hermano número 3, que amaba mucho a esta hermana, se entera que su hermano primero había abusado de ella, así que prontamente él arma también todo un complot para matarla. Sin embargo, el rey alcanza a escuchar de todo esto que está pasando, pero este rey estaba muy ocupado. El rey estaba ocupado en los asuntos del reino y no podía tener un espacio para mirar los asuntos de su casa. Por ende,
Él dejó pasar esto por alto, así que la venganza corrió por manos de este hermano tercero. En un banquete armó todo su complot y lo asesinó. No obstante, este hermano tercero huye porque el rey, al enterarse de esto, quiere matar a su hijo. Sin embargo, va pasando el tiempo, no logra encontrarlo, pasa algunos años y este hijo que se había ido, que había huido, regresa en algún momento a donde el rey, pero con mucha rabia, con mucha ira, porque este padre había permitido realmente que pasara esto dentro de su casa. Y eso sucedió cuando este papá olvidó que era papá para encargarse de ser rey. Un rey muy poderoso, muy influyente, pero afuera. Pero dentro de su casa, no. Por ende, este hijo, tenía mucha ira y tenía muchas cosas allá adentro, donde ya no podía ver a su papá de la misma manera. Lo veía de otra forma. Tanto así que él empieza a armar toda una trama para poder quitarle el reino a su padre. Se enfrenta a su padre, lo confronta, incluso tienen un enfrentamiento en donde intenta matar a su papá, pero finalmente este hijo muere. Y a mí me llamó mucho la atención porque este padre fue muy influyente, este rey pudo haber sido muy poderoso, muy talentoso, muy inteligente, pero definitivamente para poder guiar y para poder orientar su casa, no lo fue. Y esto trajo bastante desorden a su casa. Y muchas veces nos pasa así. Esta es la historia de un rey, pero nosotros podemos llevarla también a nuestras casas, a nuestras vidas. Cuando somos madres, cuando somos padres, ¿cómo estamos llevando el orden de nuestra casa? Es muy importante. Definitivamente es importante que exista una figura de autoridad en casa. Y cuando hablo de figura de autoridad, yo no estoy hablando de aquel que grita, aquel que golpea, aquel que impone. No, la figura de autoridad genera protección, forma la identidad de los hijos. Estos hijos necesitan saber dónde pertenecen, pero cuando no hay una mamá, no hay un papá presente, no se sabe si es la abuela, si es el vecino, si es quién. Definitivamente esto trae muchos conflictos al interior de un hijo. A nivel emocional se genera como si fuese una desestructura en el área emocional de los muchachos. Por eso es que es muy importante que podamos evaluar cómo estamos realmente en casa. Es muy importante que evaluemos nuestro rol como mamá, nuestro rol como padre. Podemos llegar a tener muchos títulos, podemos tener muy buen trabajo, podemos tener muy buen reconocimiento en el lugar en donde estemos, pero definitivamente el lugar en donde más necesitamos reconocimiento es nuestra casa, es nuestro hogar, son nuestros hijos, porque ellos van a ser el legado, ellos lo que va a quedar para las próximas generaciones. Esta es la generación que puede estar levantándose. Así que yo te invito a que trates de reflexionar un poco cómo está ese rol de mamá, cómo está ese rol de papá. Ahora uno puede decir, no, estamos muy bien, yo trabajo entre semana, pero estoy muy pendiente de ellos, les doy todo lo que quieran. Y allí tampoco es que estemos muy bien. Tener autoridad no es igual al autoritarismo. Aquí se hace lo que yo digo y punto. No. Pero tampoco es la permisividad. Cuando nosotros formamos con permisividad, estamos formando bajo el pensamiento de yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y eso es un error fatal, total. Así que es muy importante tener que establecer unos límites muy claros en la casa, que ellos sepan que hay una figura de autoridad, que ellos tengan respeto hacia sus padres, no miedo, respeto. El respeto frente a cuando ellos digan no, que ellos sepan que tu no es no y que tu sí es sí. Ahora, hay muchachos a los que saben que tu sí es no y que tu no es tu sí.
Así que es muy importante que tú evalúes esto, porque cuando tú concentras tu energía en tu trabajo, en los títulos, en el estudio, en todo lo que a veces la cotidianidad nos va envolviendo, olvidamos que tenemos una misión en casa. Y esa misión en casa termina siendo mucho más importante que la misión que tenemos allá afuera. La misión que tenemos en casa como padres termina siendo trascendental. Trascendental. Es importante que evalúes la jerarquía de tu casa. Evalúala. ¿Cómo está? ¿Cómo está la jerarquía de tu casa? Cuando trabajo a veces con niños me gusta que ellos dibujen su familia, ¿sí? Con ese dibujo uno alcanza a imaginar, a observar muchas cosas. Uno no mira que si tiene el brazo más largo, que si lo tiene más corto. No, uno busca cómo funciona la familia. Y uno a veces se da cuenta de unas familias que definitivamente están demasiado disfuncionales. En estos días alguien me envió una foto de su familia y yo le decía, voy a buscar ese dibujo que esta chica hizo la primera vez que nos vimos, porque era una familia completamente disfuncional, pero después de un tiempo definitivamente todo bajo una jerarquía, cogidos de la mano, dibujó el gato, dibujó el hámster, los que quedaban en las puntas definitivamente con sus manos entrelazados, un dibujo de familia funcional. Si nosotros le dijéramos a tus hijos en este instante, haz un dibujo y plasma el dibujo de tu familia, ¿qué crees que ellos plasmarían? ¿Cómo lo plasmarían? Es importante. Es importante ahora, ¿por qué? Porque este sería el reflejo de cómo está funcionando tu casa. Es importante que tengamos triunfos afuera, logros afuera, reconocimientos afuera. Pero si no podemos tener un reconocimiento dentro de nuestra casa, definitivamente no estamos bien. Es importante que nos evaluemos y reflexionemos frente a cómo estamos. Y si no estamos bien, no importa. Todos los días son diferentes, es decir, que todos los días tenemos oportunidades nuevas y hay nuevas oportunidades para aprender estrategias distintas y poder avanzar como familia. Los quiero mucho, les envío un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.